Saludos amigos, gracias por la amabilidad de la compañía. Soy Cristino del Castillo y este es su programa A Quemarropa. Hemos dicho muchas veces, y creo que he sido reiterativo en esto, que en los últimos 20 años Estados Unidos y todo el bloque occidental han venido cosechando revés tras revés. Usted tiene, por ejemplo, el caso de Afganistán. Perdieron la guerra en Afganistán, perdieron la guerra en Irak, perdieron la guerra en Siria, perdieron influencia en todo Oriente Medio. Irán ganó fuerza porque tiene hoy más influencia que nunca. Y al mismo tiempo, usted puede constatar que Occidente ha perdido terreno en el África. China ha ganado espacio en América Latina. Hoy China tiene una gran influencia en todo el sur global y el bloque occidental nunca había tenido un rival tan poderoso como China, que es no solo una potencia militar, sino también una gran potencia económica y comercial, que tiene hoy un aliado poderoso como es Rusia y otros aliados como el caso de Irán o como el caso de Corea del Norte. A todo esto que se ha venido cosechando durante los últimos 20 años, reitero, hay que sumarle ahora los reveses que está teniendo Occidente en Ucrania. Y a esos reveses se suma una situación sumamente delicada. Habrá que ver cómo termina el manejo de esto que es sumamente complejo, pero que de hecho está teniendo ya consecuencias muy graves en el plano económico y en el plano político, esa guerra que estamos viendo ahí entre Israel y Hamas. Ahora, recientemente, causó mucho revuelo una declaración que dio el general Valery Zaluzhny, que es el jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Concedió una entrevista a The Economist y en esa entrevista reconoció que la ofensiva de Ucrania iniciada hace 6 meses está estancada. La verdad es que no se trata de un estancamiento. Se trata de que Rusia ahora está a la ofensiva. Significa que hay un fracaso de un intento que hizo Ucrania por desalojar de su territorio a las Fuerzas Armadas rusas. Ese esfuerzo ha fracasado. Y ahora los rusos son los que tienen la iniciativa, los que están atacando. Rusia dicen que perdió unas 10 millas durante estos meses de ofensiva, lo cual si usted lo compara con las pérdidas es algo realmente irrisorio. Un gran revés, porque no es verdad, como creen algunos, que Ucrania no recibió suficiente apoyo como para tener un mejor desempeño en el campo de batalla. Ucrania recibió armamentos y armamentos poderosos, como los misiles HIMARS, los ATACMS, los tanques Leopard, los Abrams, el sistema de defensa antiaérea Patriot, que es de los más modernos que tiene Estados Unidos. Es decir, recibió armas poderosas, aunque mucha gente se confunde porque todo el bloque occidental ha estado recogiendo las armas de fabricación soviética que han encontrado en distintas partes del mundo, sobre todo en Europa del Este. Y se piensa como que a Ucrania le están dando puros armamentos viejos, pura chatarra. Y eso no es realmente cierto del todo. ¿Por qué? Bueno, porque resulta que en un contexto en el que escasean las armas
porque sencillamente el complejo militar industrial occidental no ha dado abasto, ha tenido dificultades, porque se trata de una guerra de alta intensidad y allí se disparan muchas municiones y hay que reponer armamentos de todo tipo. Y entonces las municiones, aunque de fabricación soviética y ya un tanto vieja, en ese contexto son de mucha utilidad. Porque resulta que usted, en una guerra con estas características, de su capacidad de fuego depende mucho. Porque para usted ablandar posiciones del enemigo, usted tiene que bombardear y bombardear permanentemente para ver cómo tú sacas al enemigo de sus posiciones, por lo menos lo aturdes para entonces poder avanzar con la infantería. Y entonces se requiere capacidad de fuego. Por eso fue que Estados Unidos incluso le transfirió a Ucrania las denominadas bombas de racimo, prohibidas por el derecho internacional. El presidente Biden justificó eso diciendo que simplemente en los almacenes no había otra cosa. Y bueno, se trata de un conflicto con estas características. Ahora, en el marco de esta situación difícil para la parte ucraniana, se observan algunas grietas en el alto mando. Y de eso han estado hablando todos los diarios occidentales. Incluso ha trascendido que el general Zaluzhny se negó a cumplir algunas órdenes de Zelensky, en el entendido de que no han sido órdenes cumplibles. Y esas cosas ocurren cuando se está en momentos difíciles. Por lo general brotan muchas contradicciones. Lo que está ocurriendo no puede sorprender. No puede sorprender porque los propios estrategas occidentales ya habían adelantado esto. Nosotros aquí citamos un estudio de RAND Corporation, que es una organización no gubernamental estadounidense muy vinculada al complejo militar industrial occidental y que además de eso recibe financiamiento de la Secretaría de Defensa y del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. Uno de los autores de ese estudio, en donde se habla de evitar una guerra larga, uno de los autores de ese estudio lo llegó a plantear en una entrevista que le hizo un diario alemán. Él decía: habrá una ofensiva de Ucrania y al final de año tendremos una contraofensiva rusa. Es decir, él sabía perfectamente lo que iba a ocurrir. Y yo creo que no era difícil de hacer el vaticinio, entiendo yo, porque con todo el respaldo recibido por Ucrania, que tiene un ejército formidable, formado por la OTAN, que cuenta con el servicio de inteligencia de todos los países de la OTAN, que cuenta con asesoría de la OTAN, con las armas de la OTAN, con el financiamiento de la OTAN, pues tenía capacidad por lo menos para procurar algún tipo de resultado como consecuencia de una ofensiva que se previó que debía iniciar al comienzo de la primavera, pero eso se retrasó un poco. No es verdad que Ucrania no tenía aviación. Creo que fue de la poca cosa que Occidente no le suministró a Ucrania fueron los F-16. Pero Ucrania debe tener todavía algunos MiG-29, que son el equivalente a los F-16. Dicen algunos especialistas que en algunos aspectos supera a los F-16, el MiG-29, porque tienen mayor maniobrabilidad, dicen lo que saben de eso.
Entonces tenía fuerza aérea. Lo que pasa es que las pérdidas han sido enormes. En un par de días Ucrania perdió 20 aviones de esos. 20. Es decir, que no es verdad que estaba totalmente desprovista de respaldo aéreo. Entonces, esas son cosas que hay que tomar en consideración para usted calcular las posibilidades de las Fuerzas Armadas de Ucrania en el futuro próximo. Ahora hay un montón de factores que pues tenemos que sopesar, que hay que sopesar para usted entonces ver cómo es que van a transcurrir de hoy en adelante las cosas en el escenario de la guerra. ¿Por qué el señor Sharap, que es el especialista de Rand Corporation, hizo su vaticinio? Bueno, pues él sabía perfectamente las fortalezas de las Fuerzas Armadas de Rusia y además de eso aconsejó una guerra que no sea prolongada por un montón de factores, los factores políticos que inciden, que son determinantes en todo eso. Porque para que las armas funcionen y hagan su trabajo, debe existir un contexto político que haga sustentable la vía armada. Y eso puede variar conforme las circunstancias. Y está variando de manera significativa y eso era previsible. Permítame una pequeña pausa. En breve volvemos con el mismo tema. El tema de la duración de la guerra fue preocupación de muchos especialistas occidentales. Particularmente ese estudio de Rand Corporation lo advirtió claramente. Porque hay factores políticos que cuentan, como decíamos en el segmento anterior. Fíjense, por ejemplo, cómo están planteadas las cosas actualmente. El tema de la ayuda a Ucrania divide a la sociedad estadounidense, a la clase política estadounidense. En el Congreso hay una discusión sobre este tema tremendo, que se ha agudizado ahora a propósito de la guerra entre Hamás e Israel, porque la ayuda debe llegar también a la parte israelí. Los republicanos en el Congreso quieren separar una cosa de la otra y quieren condicionar la ayuda a Ucrania por un montón de factores. Primero, por el asunto del escape de los recursos, la falta de controles, la corrupción. Se sabe que armas enviadas a Ucrania terminaron en manos de Hamás y esas son cosas que preocupan. Y el tema, naturalmente, de la corrupción en un país que ha sido uno de los más corruptos del mundo, según los propios estudios de entidades occidentales. Entonces este es un tema ahora mismo que se plantea como algo crucial y hay toda una división en Estados Unidos y también en Europa. Y eso se la pone difícil a la parte ucraniana. Y eso indiscutiblemente que tiene un enorme peso. Hay un gran hartazgo con el asunto este de la guerra. Los efectos de la guerra en Ucrania, esto que está pasando ahora en Oriente Medio, se suma a 20 años de aventuras militares. Y todo lo que eso significó en términos de pérdidas de vidas humanas, en términos de costo económico, en un momento en el que la gente ve que su nivel de vida, tanto en Estados Unidos como en Europa, desciende. Y mucho tiene que ver con la inflación, mucho tiene que ver con el impacto de estos conflictos en la economía mundial y los efectos que todo esto tiene en cada país. Y eso provoca inquietudes políticas. Miren cómo está la cosa actualmente en Estados Unidos.
Y evidentemente que esos son factores que cuentan. No es una cuestión sencilla el tema de la reconstrucción de Ucrania y hasta dónde realmente se puede llegar con esta ayuda si no hay una posibilidad clara de que Ucrania pueda cambiar las cosas en el terreno de batalla, en el campo de batalla. Porque ¿para qué entonces yo estoy haciendo un esfuerzo económico si usted me está diciendo que la guerra está estancada? Yo te voy a seguir dando recursos para que simple y llanamente la cosa esté estancada. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Y esto es lo que ahora mismo está en discusión. Y yo digo que el tema de la reconstrucción no es una cuestión sencilla, porque la reconstrucción plantea ahí una cuestión de tiempo y de muchos recursos, porque eso sí va a absorber recursos. Pero además hay otro asunto, y es la posibilidad de que pudiera producirse el colapso de Ucrania. Y muchos se están preguntando, ¿no es mejor ponerse de acuerdo ahora y pactar un arreglo con Rusia que esperar a que las cosas se agraven? Porque la tendencia es precisamente a que las cosas se agraven. ¿Y qué pasaría, por ejemplo, si Ucrania pierde parte vital de su territorio? Yo digo que Rusia no necesita anexarse Ucrania entera para declararse ganadora. Que Rusia no necesita tomar Ucrania completa. ¿Por qué? Bueno, porque bastaría con que consolide el dominio del territorio que ya tiene y que le anexe algunas partes más, como el caso, por ejemplo, de Odessa, lo que privaría a Ucrania de una salida al mar y convertiría al país en algo prácticamente inviable. Sin salida al mar, Ucrania tendría muchas dificultades porque ya ha perdido la zona industrial. Y entonces todo esto genera inquietud, y todo esto pues se convierte en un elemento de presión. Ahora la Unión Europea dice que Ucrania ha cumplido con el 90% de las condiciones, de los requisitos para formar parte de la Unión Europea. Próximamente se va a publicar un informe al respecto. Ya veremos qué dice ese informe, pero lo que se ha dicho hasta ahora plantea la cuestión de cuándo se produciría esa incorporación. Se está hablando del año 2030. Para los ucranianos eso es una muy, pero muy mala noticia. Estamos en el 23. Imagínense ustedes 6 o 7 años más de espera cuando los ucranianos aspiran a reconstruir su país. Ustedes recordarán que el problema de Ucrania se inició primero por el asunto de la propuesta de su inclusión en la OTAN, pero sobre todo con la destitución de Víktor Yanukovych, año 2014. Y la destitución de Víktor Yanukovych estuvo relacionada con el rechazo a una propuesta de asociación con la Unión Europea. Y la Unión Europea dijo, bueno, Víktor Yanukovych lo que pretende quiere entenderse con Rusia, no quiere una asociación con la Unión Europea que le garantiza el progreso. No era una membresía, era una asociación, porque en ese momento Ucrania tenía problemas de deuda y Europa le estaba ofreciendo un préstamo del Fondo Monetario Internacional, que ustedes saben las condiciones que siempre ponen, y un acuerdo de asociación estratégica. Esa era la oferta. Y bueno, muchos en Ucrania pues se sintieron mal por la posición de Yanukovych,
Estados Unidos y sus aliados manejaron este tema y se produjo ahí el Meidán que dio al traste con el gobierno de Víctor Yanukovych. Bueno, pues se entendía como que era una cuestión de un rechazo de Víctor Yanukovych a que Ucrania fuera parte de la Unión Europea. Y miren cómo están las cosas planteadas hoy. Yo creo que más que reunir condiciones para su incorporación, el tema aquí es meramente político, porque la guerra, que ha tenido muchos sacrificios para los ucranianos, se ha convertido en una especie de imperativo moral, de compromiso moral con la parte ucraniana, pero aún así no se advierte una mayor flexibilización por parte de la Unión Europea. Ahí está en el fondo de todo esto el tema de la reconstrucción. Entonces yo digo, si se sabía, si ya nosotros teníamos, si se tenía la información de las dificultades de Ucrania, como lo vaticinó Rand Corporation, y se supone que tenían que saberlo los estrategas militares, ¿cómo es entonces que se decidió dar ese paso? Se decidió dar el paso de confrontar con Rusia y no aceptar los acuerdos de Minsk II, que era lo que Rusia estaba exigiendo. El gobierno de Ucrania le dijo que no a Rusia en eso, quería que Rusia se retirara de Crimea, que se la anexó después de los eventos aquellos del Meidán que dio al traste con el gobierno de Yanukovych. Y todo eso porque tenía la expectativa de recuperar la zona del Donbass y también Crimea. Pero los acuerdos de Minsk II, que era lo que Rusia estaba exigiendo que se cumpliera, contemplaban que Ucrania iba a tener el control de todo su territorio a excepción de Crimea. Pero Ucrania hostigó el Donbass. Eso es algo que algunos no conocen, pero eran bombardeos permanentes contra esa zona y estaban muriendo muchos ciudadanos ucranianos de origen ruso. Ahora, si le dieran la oportunidad a Ucrania de escoger, a lo mejor si se discute un acuerdo con Rusia para ponerle fin a las hostilidades, a lo mejor el retiro de Rusia de todo el territorio ucraniano, a excepción de Crimea, sería una condición magnífica para lograr un arreglo que pudiera declararse como un triunfo para Ucrania. Pero eso ya es imposible. Eso ya es imposible. Y así es como están planteadas las cosas. Permítame otra pausa y regreso en un momentito. Yo creo, lo digo con toda honestidad, sin ánimo de ser parcial, que Ucrania ya fracasó. ¿Por qué? Bueno, porque tiene una muy limitada capacidad de reposición para combatir un año más. Puede que llegue a un año, pero a partir de ahí reponer pérdidas se torna muy difícil, porque ya está llegando gente de edad avanzada al frente, porque no hay a quien reclutar más. Y entonces puede llegar un momento, lo he dicho desde hace mucho, en que la OTAN tenga que decidir: si seguimos en este asunto, tendremos que involucrarnos. ¿Por qué? Porque sencillamente Ucrania no podrá soportar más las pérdidas y el riesgo de colapso es muy alto. Entonces, si asume una posición defensiva, que eso sería lo aconsejable, dejar de atacar y limitarse a la defensa, eso significa que usted renuncia a recuperar territorio. Y entonces Rusia puede sentirse satisfecha porque puede dedicarse a consolidar el control de lo que tiene y también seguir aplicando una política intensa de desgaste de las fuerzas ucranianas. Entonces,
Ahora la guerra en Oriente Medio viene a complicarlo todo. La gente está harta de conflicto, lo dijimos ya, y el rechazo va en aumento. Ahora Oriente Medio divide a todo Occidente. Los sectores de la sociedad estadounidense, muchos sectores de la sociedad estadounidense, incluyendo el ala de izquierda del Partido Demócrata, rechazan la matanza que comete Israel. Y ahí hay cada vez pronunciamientos una cantidad mayor de pronunciamientos. Barack Obama, por ejemplo, dijo que la ocupación y lo que le está ocurriendo a los palestinos es insoportable. Él está planteando la necesidad de abordar ese tema. Y eso moviliza cada vez a más personas. Dijo que en Oriente Medio nadie tiene las manos limpias. O sea, todo el mundo tiene ahí las manos sucias de sangre. Pero hay un asunto, y es la situación de los palestinos dentro de su propia tierra. Está muriendo mucha gente inocente, eso también lo dijo Obama. La coalición judía republicana le respondió a Barack Obama de una manera ríspida. Eso fue el sábado pasado. Y él lo acusó de que Obama era cómplice del terrorismo y de la guerra. Hay manifestaciones pro-palestinas en Estados Unidos y en toda Europa, para que se vea cómo es el impacto que todo esto está teniendo. Occidente se distancia del mundo árabe por su apoyo a Israel, y eso es pérdida también. Eso es pérdida, porque significa un retroceso en la política de Occidente hacia la zona de Oriente Medio. Miles de manifestantes en Turquía intentaron penetrar a la base estadounidense de Izirli, la base militar en territorio de Turquía. Ahí eso está al rojo vivo. En Marruecos, que formalizó las relaciones diplomáticas con Israel, las manifestaciones también son masivas. Otro retroceso. Ya, como dije, Marruecos había consentido en normalizar las relaciones con Israel, pero ahora esto viene a complicar la cosa. Dijo Borrell, el jefe de la diplomacia europea, lo siguiente: la tragedia que se está desarrollando en Oriente Medio es el resultado de un fracaso político y moral colectivo que están pagando israelíes y palestinos. Este precio seguirá aumentando, dijo. Añadió que la escalada se debió a la falta de voluntad para resolver la crisis en la región de Oriente Medio. Igual que Obama está planteando la cuestión de la ocupación del territorio palestino. La ONU ahora mismo está en una situación difícil. Han muerto más de 70 empleados de la ONU y se han producido algunas renuncias de funcionarios importantes de esa organización internacional que han denunciado genocidio. El secretario general de la ONU dijo estar consternado por las barbaridades que se están cometiendo. Pero el representante de Israel le pidió la renuncia al secretario general, porque así de radical están defendiendo sus posiciones los israelíes y responden a cualquier tipo de señalamiento de manera muy ríspida. Y mientras esto ocurre, el Consejo de Seguridad está como empantanado. No ha sido capaz de sacar una resolución porque allí se ha estado debatiendo entre dos opciones: o la condena, la petición de alto el fuego, o un cese, una tregua humanitaria. Es una posición que rechazan países como Rusia y China, porque una tregua humanitaria puede durar unas cuantas horas, dicen ellos.
y volver a reanudar otra vez los ataques, y eso puede servir simple y llanamente para fingir algún tipo de intención caritativa, humanitaria, pero no para aliviar la situación de la gente que está muriendo ahí como consecuencia de los ataques indiscriminados. Entonces la ONU realmente hoy en día, en medio de todo este desbarajuste mundial, es un verdadero desorden. Estados Unidos presiona diplomáticamente a los países árabes para que se mantengan distantes. Todas esas reuniones que está haciendo Blinken es como sugiriendo: no te involucres, no te metas en esto y deja que Israel haga su trabajo. Pero al mismo tiempo también refuerza su presencia militar en la zona. Ya envió un submarino con misiles de precisión que se suma a 2 portaaviones que habían sido enviados a la zona. Todo esto también en adición a las bases que tiene Estados Unidos en todo el Oriente Medio. Todos estos factores que he estado enumerando vienen a complicar la situación política interna de los Estados Unidos. Trump amplía la ventaja sobre Biden de cara a las próximas elecciones. La gente dice que había más seguridad y prosperidad con Donald Trump. Y este sí es un elemento grueso. Una reciente encuesta del New York Times encontró que Biden está detrás de Trump en 5 de 6 estados en disputa, incluidos Arizona, Georgia, Michigan, Nevada y Pensilvania, por márgenes que van de 3 a 10 puntos entre los votantes registrados. En Wisconsin, Biden estaba por delante por 2 puntos porcentuales según la misma encuesta. Según el New York Times, los hallazgos de esta encuesta suponen un gran golpe para la campaña de Biden después de que el titular ganara los 6 estados en el año 2020 cuando se enfrentó con Donald Trump. Eso sirve para medir hasta dónde ha ido retrocediendo la candidatura del presidente Biden. Y crecen las voces que abogan porque Biden no sea el candidato. El asesor principal del expresidente Barack Obama, David Axelrod, sugirió el domingo que el presidente Biden abandone la carrera presidencial del 2024 a raíz de esta encuesta, de los resultados de esa encuesta que le acabo de mencionar. Dijo en la red social X, antigua Twitter, lo siguiente: es muy tarde para cambiar de caballo. En el próximo año sucederán muchas cosas que nadie puede predecir. Y el equipo de Biden dice que su determinación de postularse es firme. Dijo también que las encuestas enviarán temblores de duda en todo el Partido Demócrata. No es mojar la cama, sino una preocupación legítima. Trump es un demagogo peligroso y desquiciado. Los términos dicen cómo es que están planteadas las cosas, cómo es que está planteada la lucha política en Estados Unidos. Estos calificativos que no son muy habituales en campaña, a pesar de que en Estados Unidos la campaña siempre es dura. Cuyo descarado desprecio por las reglas, leyes e instituciones o la democracia deberían ser descalificador. Pero lo que está en juego aquí es un error de cálculo demasiado dramático para ignorarlo. Es con Trump que estamos compitiendo y lo que aquí está en juego es demasiado grande como para no plantearse si conviene o no conviene una repostulación de Biden. Solo Biden puede tomar esta decisión, continuó. Si continúa postulándose, será el candidato del Partido Demócrata. Lo que necesita decidir es si eso es prudente. ¿Es mejor para él o para el país?
Esa es una pregunta que se hace este asesor de Barack Obama. Entonces esa encuesta encontró que el 71% de los votantes registrados dijeron que Biden es demasiado viejo para ser eficaz. 71%. Y solo 39% dijo lo mismo sobre Trump. Cuando se le preguntó si Biden tiene agudeza mental para ser un presidente eficaz, el 62% de los participantes dijo que no. Así es como está la cosa planteada en Estados Unidos en estos momentos. Otra pausa, en breve retorno. Hay dos preguntas que debemos formularnos a la luz de todas estas cosas que estamos viendo. Primero, ¿cómo impactaría en la OTAN una derrota en la guerra que se libra actualmente en Ucrania? Y segundo, ¿qué consecuencias tendría un triunfo de Donald Trump en las elecciones de Estados Unidos? Son dos cosas que impactarían enormemente. Yo creo que hay algunas cosas que nosotros pudiéramos tomar en consideración para responder estas preguntas. Yo quiero recordar algunas cosas en un esfuerzo por aportar a despejar esas incógnitas. Recuerden ustedes que en el año 2019 el presidente Emmanuel Macron de Francia dijo algo que tuvo mucho impacto. La Vanguardia, periódico de España, en esa fecha, noviembre de 2019, reseñó esas declaraciones de la manera siguiente. El presidente francés Emmanuel Macron dice que la falta de liderazgo estadounidense está causando la muerte cerebral de la OTAN y que Europa debe comenzar a actuar como una potencia mundial estratégica. Macron ha hablado de ese tema en muchas ocasiones. En una entrevista con la revista The Economist, publicada el jueves, Macron dijo que actualmente estamos experimentando la muerte cerebral de la OTAN. El presidente Donald Trump no comparte nuestra idea del proyecto europeo. O sea que Donald Trump estaba en ese entonces, era lo que se decía, estimulando la salida de Gran Bretaña, del Reino Unido, de la Unión Europea. No comparte nuestra idea del proyecto europeo y Estados Unidos muestra signos de darnos la espalda, especialmente al retirar inesperadamente sus tropas fuera del norte de Siria. Donald Trump quería ponerle fin a esa guerra en Oriente Medio y quería también la retirada de Afganistán. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dado la espalda a sus aliados europeos y socavado la organización del Tratado del Atlántico Norte 70 años después. Eso dijo Emmanuel Macron. Entonces, Trump le exigió a Europa que aumentara el gasto militar. Trump no era anti-OTAN, pero él decía que Estados Unidos estaba cargando con la seguridad de toda Europa y que tenía bajo sus hombros todo el peso económico de la seguridad. Y que si los europeos, los miembros de la OTAN, querían más seguridad, debían pagar por eso. Esa era la posición de Donald Trump. Entonces, él también se opuso, Trump, a la terminación del proyecto Nord Stream 2, que iba a aumentar el suministro de gas ruso a Alemania, porque Donald Trump quería que Estados Unidos vendiera gas y petróleo a Europa. Y esa fue su posición. Además de que entendía que el tema de la seguridad debía vincularse también a lo que tiene que ver con la relación con China, porque en lo que tenía que ver con las relaciones con China, Donald Trump estaba, recuerden que le impuso, fue quien comenzó la política de sanciones contra China. Y él veía, bueno, pero si ustedes tienen un acercamiento con Rusia, tienen un acercamiento con China,
la OTAN, ¿para qué sirve? Yo encima de esto estoy cargando con todos los costos, mientras ustedes hacen negocio con los que están compitiendo con Estados Unidos. Entonces le impuso también sanciones a Europa por aplicar políticas proteccionistas. Y eso no es un asunto que se lo inventó Donald Trump. Bueno, Donald Trump impuso por primera vez ese tipo de sanciones, pero recuerden que Barack Obama intentó lograr un acuerdo con la Unión Europea, un acuerdo comercial, y eso no fue posible por el tema de los subsidios. De manera que esas contradicciones estaban ahí. Siempre Donald Trump quiso entenderse con Rusia, a diferencia de lo que planteaban los demócratas, que tenían sus acusaciones contra Putin porque se inmiscuyó en el proceso electoral estadounidense y esa cosa que todos recordamos. Entonces, ¿qué hizo Biden cuando llegó a la Casa Blanca? Bueno, lo primero fue que proclamó: Estados Unidos está de regreso y vamos a fortalecer las relaciones con los aliados. Pero al poquito tiempo después le quitó un contrato multimillonario de más de 40 mil millones de dólares a Francia, que había firmado con Australia para la construcción de unos submarinos nucleares. Recuerden que Macron llamó a consulta a su embajador en Washington. Eso indignó a los franceses. Biden fundó el AUKUS, dejó fuera de esa organización a Francia, que tiene interés en el Asia-Pacífico, y entonces Gran Bretaña, que ya estaba fuera de la Unión Europea y podía manejarse con manos libres frente a este tipo de situaciones, y bueno, se formó el AUKUS para actuar en la zona del Asia-Pacífico. Se dejó fuera a Francia, y eso también se entendió como la búsqueda de un mecanismo de seguridad al margen de la OTAN. Luego Biden empujó a Rusia a la guerra en Ucrania. Recuerden, Estados Unidos manejó ese tema, las discusiones con Rusia, en el plano bilateral. Echó a un lado a Europa de las discusiones, y solo cuando ya se había iniciado la guerra, entonces Estados Unidos convino en socializar todo con sus aliados europeos, llevando siempre la voz cantante. Entonces, para despegar a Europa de Rusia, definitivamente torpedeó el Nord Stream y creó ahí una situación de hecho. Recuerden que en Estados Unidos, teniendo a sol en la Casa Blanca, ahí al lado, Biden dijo: ya no hay más Nord Stream. Esa era una posición de Estados Unidos que incluso compartía Donald Trump. Lo único que él buscaba el asunto de una manera diferente, no era guerrerista. Entonces, comprometió a los países de la OTAN con el gasto, a lo que se resistían los países de la alianza, Francia incluida. La guerra en Ucrania sirvió para conseguir eso, que buscó Donald Trump, pero lo buscó por la vía del entendimiento. Biden lo consiguió con la guerra que inició Rusia en Ucrania. Aprobó la ley de la reducción de la inflación, que equivale a lo mismo que imponerle sanciones a los productos europeos. ¿Por qué? Bueno, porque ahí hay una serie de incentivos que les restan competitividad, que van en desmedro de las empresas europeas. Muchas se marcharon, retornaron o se establecieron en Estados Unidos. Algo parecido a lo que hizo Donald Trump, pero por otros medios. Luego, el mismo Macron, que se quejaba por la actitud de Donald Trump, dijo en China lo siguiente. Fíjense qué interesante. Él dijo: Macron, eso fue la última visita que hizo a China. Dijo: Europa debe reducir su dependencia de Estados Unidos y evitar y verse arrastrada a una confrontación con China y Estados Unidos por Taiwán. O sea, ahora te está diciendo lo contrario a lo que dijo cuando Donald Trump, hablando de que Donald Trump le había dado la espalda
a la OTAN. Ahora él está diciendo, no nos tenemos que comprometer mucho con eso porque nos van a arrastrar a otro conflicto. Si las tensiones entre las dos superpotencias se calientan, no tendremos tiempo ni recursos para financiar nuestra autonomía estratégica y nos convertiremos en vasallos. Y lo que convirtió a Europa en vasallo fue justamente la actitud de Europa de sumarse ciegamente a la estrategia de Estados Unidos frente a Rusia. Sumarse a todas esas sanciones, despegarse de la economía rusa, aumentando la dependencia del suministro de gas, de petróleo y de otras materias primas importantes. Todo eso reforzó la dependencia de Estados Unidos. Entonces, esas son dos preguntas clave que habría que, a la luz de estas informaciones, habría que formularse. ¿Cómo impactaría una derrota de la OTAN en Ucrania y una victoria de Donald Trump? Lo que estamos viendo es que ya hay grandes contradicciones en el seno del bloque occidental por la situación actual en Ucrania. Tomen en consideración el caso, por ejemplo, de Eslovaquia, que junto con Polonia eran de los más aguerridos, apoyando militarmente a Ucrania, defendiendo sobre todo las posiciones de Estados Unidos. Polonia se ha planteado el tema de la ayuda. Recuerden todas las contradicciones que hubo con las autoridades ahora salientes que acaban de perder las elecciones. En Eslovaquia hubo elecciones y las ganó un pro-Putin. Hungría es un país que no le ha ido tan mal con su posición contraria a las decisiones de la Unión Europea y la OTAN, porque no quiso romper con Rusia. Nosotros no podemos prescindir del gas ruso. Y nosotros no nos podemos sumar a las sanciones porque no somos autodestructivos. Y una posición similar adoptó Turquía, otro país OTAN, que le ha sacado cierto provecho a la crisis. Entonces hay ahora también, con motivo de la guerra en Oriente Medio, una gran discusión alrededor de todos estos temas. Bueno, no nos da el tiempo para seguir profundizando en respondiendo a esas interrogantes que ya planteamos, pero habrán nuevas oportunidades. Así que nos despedimos hasta mañana, Dios mediante.